Hola amigos, bienvenidos. ¿Qué tal? Seguimos con nuestro curso básico de Excel. El día de hoy vamos a ver cómo manejar los estilos para darle formato a nuestros listados y a todo lo que nos propongamos hacer con nuestra hoja de cálculo. Entonces empezamos. Lo primero que quiero plantear es lo siguiente. Voy a escribir acá un nombre. Voy a escribir mi nombre, Wellington Rincón. Pues, miremos que al parecer este nombre está ocupando 3 celdas, pero en realidad está ocupando una sola celda, que es la celda A1. Si ustedes observan, cuando nos ubicamos en la celda A1, el nombre del contenido de la celda aparece acá. Si nos ubicamos en la celda B1, miren que ya no aparece ningún contenido, y mucho menos en la celda C1. Entonces, muchas veces nosotros escribimos un texto y creemos que está ocupando varias celdas. Tenemos que fijarnos cuando escribamos algo, un texto, unas fórmulas, cuáles son las celdas que se están afectando en el momento con lo que escribamos. Esa es la primera consideración. Bueno, vamos a hablar del dimensionamiento de las columnas. En nuestro primer video hablamos que Excel utiliza el concepto matemático de matrices. Ese concepto se fundamenta en columnas y filas, o filas y columnas, como lo quieran denominar. Las columnas están diferenciadas por letras y cada una de ellas es independiente de la otra. Cuando yo hablo de dimensionar una celda, yo lo puedo hacer de varias formas. La primera forma es ubicando el mouse en todo el límite de una columna con la otra. Cuando aparece esta flecha delgada con unas flechas a los costados, yo puedo hacer clic sostenido, clic izquierdo sostenido y desplazar hacia la derecha para ampliar el tamaño de la celda. Suelto y ahí la columna, en este caso la columna A, queda de un ancho superior. De igual forma, si yo la quiero cerrar, simplemente vuelvo clic sostenido izquierdo y la cierro. Entonces, esa es la primera forma de dimensionar el tamaño de una columna en Excel. La segunda forma es más automática. Si yo quiero que mi columna se ajuste al contenido del texto, me ubico nuevamente en los límites de las columnas y presiono doble clic para que la celda automáticamente se ajuste al contenido del texto que hay en el momento en la celda. Esa es la segunda forma. Hemos visto formas individuales para poder dimensionar las columnas. La tercera forma es sobre la columna, sobre la letra de la columna, presionamos clic derecho y nos vamos a la opción ancho de columna. Allí le podemos especificar un ancho que depende de lo que queramos, considerando el diseño que estemos manejando. Entonces yo le voy a dar acá 15 y miremos que la columna se ajusta al tamaño 15. Cuando nosotros queremos hacer estas mismas operaciones pero afectando varias columnas, es muy sencillo. Yo puedo seleccionar varias columnas de la siguiente forma. Me ubico en la columna inicial, que me aparezca la flechita hacia abajo, presiono clic izquierdo y con el mouse sostenido me desplazo hacia el lado derecho y podemos observar que he seleccionado 7 columnas. Teniendo las columnas seleccionadas, doy clic derecho en cualquiera de ellas que esté seleccionada y hago clic donde dice ancho de columna. Y acá puedo darle un ancho a todas las columnas que yo tenga seleccionadas. Voy a darle un ancho a todas de 20 y le doy enter o clic en aceptar. Entonces miremos que ahí las columnas se distribuyeron de forma uniforme teniendo en cuenta el tamaño 20. Si yo quiero reducirlas, pues simplemente otra vez vuelvo a hacer clic derecho, ancho de columna, digamos que yo le dé 5
para reducirlas un poco a todas. Miremos que ahí ya todas las columnas que tengo seleccionadas se ajustaron al tamaño de 5 para darme una presentación uniforme con respecto a la información que yo quiera manejar allí. Si lo que queremos es dimensionar las filas, lo podemos hacer de la misma forma, teniendo en cuenta que vamos a hacer las operaciones sobre los números. Entonces, si yo quiero ampliar mi fila 1, simplemente me ubico entre los límites de las filas, cuando aparece la flechita, y con clic izquierdo sostenido hacia abajo, yo puedo ampliar el tamaño de la fila. Esa es la primera forma. También lo puedo hacer como lo hicimos en la parte de las columnas, con doble clic para que se autoajuste al contenido del alto de la fila. Y de igual forma lo podemos hacer seleccionando varias filas y haciendo clic derecho sobre una de las filas seleccionadas. Nos vamos a la opción alto de fila y aquí seleccionamos el tamaño que le queremos dar a la fila. Supongamos 30. Ahí podemos observar que las filas que tengo seleccionadas se han distribuido de forma uniforme. Entonces, de esta forma nosotros podemos dimensionar las columnas y las filas. Otro tema básico con respecto al estilo que le podemos dar a nuestras hojas de cálculo son los estilos de texto. Entonces, estando en la ficha inicio, nosotros podemos darle cualquier estilo al texto que tengamos escrito allí en cada una de las celdas. Como siempre les he mencionado, las celdas son independientes. Quiere decir que cada celda puede tener un texto en un formato diferente. Entonces es muy sencillo. Yo ubico la celda donde está el contenido a lo que le quiero dar formato, y acá arriba en la fuente yo puedo seleccionar la fuente que yo desee de acuerdo a la presentación que le quiera dar a mi hoja de cálculo o al texto que hay en la hoja de cálculo. Entonces puedo jugar con estilos de fuentes, puedo jugar con tamaños. Simplemente las celdas seleccionadas van a ser afectadas por el estilo que yo esté seleccionando. Puedo manejar colores del texto. Aquí en la letra A, cualquier color, yo puedo seleccionarlo. Miremos cómo va cambiando. Y también, si alguno de estos colores, que son como los estándar, no están dentro de mis preferencias, yo puedo ir a más colores. Y aquí puedo seleccionar una gama de colores que está dentro del estándar RGB. El RGB son códigos que van desde 0 hasta 255 en las tonalidades rojo, verde y azul, para él, a partir de esa combinación, permitirnos seleccionar el color de nuestra preferencia. Entonces, supongamos que yo quiero este color de acá, le doy a aceptar y ahí está el color con base en esa parte de más colores. Yo lo voy a dejar aquí rojo. Si lo que queremos es darle un color de fondo a la celda, nos venimos acá a este baldecito que es el color de relleno y simplemente colocamos el color que queramos darle de fondo a nuestra celda. De esa forma nosotros podemos colocarle el color que deseemos ahí para generar contrastes, para mirar dependiendo del tipo de fuente, cómo podemos ir dándole el estilo a nuestras hojas de cálculo. Aquí lo que estamos haciendo son pruebas, pero lógicamente ya ustedes pueden elegir cualquiera de los colores que tengan ahí a disposición. Ahora vamos a observar la alineación. Entonces yo voy a separar nombres. Voy a colocar otro nombre. Pongamos Bóveda. Bermúdez. Oscar. Oscar Alejandro.
Aquí entonces podemos ver que podemos ir aplicando lo que hemos visto en este video. Vamos a darle doble clic para que él se autoajuste al tamaño del texto. Voy a colocar este en un texto normal, negro, y voy a darle un relleno, o más bien dejarlo sin relleno. Y lo voy a colocar igual a las letras que tiene acá, que es la fuente Calibri, en tamaño 11. Entonces, listo. Allí tenemos entonces los nombres separados. Entonces miremos la alineación. Bueno, voy a ampliar un poquitico aquí. De verdad necesito un poquitico más de espacio para mostrar. Entonces, la alineación izquierda, lógicamente la palabra se alinea a la izquierda de la letra de la columna. La alineación central respeta los dos bordes para, dependiendo del texto, centrar la palabra o todo el texto que haya dentro de la celda. Entonces, vamos a aplicar aquí la alineación centrada. Pueden ver que se respeta siempre los límites de la izquierda y de la derecha para centrar la palabra. Así nosotros ampliemos mucho el tamaño de la columna. Miren que ella se va autoajustando de forma automática porque la alineación es centrada. Cuando tenemos la alineación derecha, quiere decir que la palabra se alinea con el límite derecho de la columna. Vamos a aplicar aquí en este icono, alinear a la derecha, y la palabra queda alineada con este límite. Si yo amplío mi columna, ella sigue alineada a la derecha. Lo mismo con la primera columna que está a la izquierda. Entonces tenemos alineación izquierda, alineación centrada y alineación derecha. Ahora miremos lo siguiente. Nosotros podemos tener el texto también alineado dependiendo la parte vertical. Quiere decir que si yo quiero alinear mi palabra desde abajo, o sea, en la parte inferior, que es la opción por defecto, tenemos estas tres opciones acá en las opciones de alineación. Entonces este botoncito dice alinear en la parte inferior. Quiere decir que el contenido se alinea con respecto al borde inferior de la celda. Si yo amplío mi celda, mi fila siempre va a quedar pegada abajo. Miremos qué pasa cuando yo le digo alinear en el medio. Voy a seleccionar alinear en el medio y podemos ver que la palabra queda totalmente centrada de forma vertical con respecto al ancho de la fila. Mire que ella siempre se va desplazando a medida que yo voy haciendo una ampliación de la fila. Siempre queda centrada con respecto al tamaño de mi fila. Y la otra alineación es la alineación en la parte superior. Si damos clic allí, siempre se va a pegar como en la parte superior de la fila. Así nosotros ampliemos el tamaño de nuestra fila, la palabra siempre va a quedar en la parte de arriba. Entonces tenemos todos esos tipos de alineaciones para poder jugar con lo que tengamos como contenido en nuestra hoja de cálculo. Miremos que si yo selecciono varias celdas con clic izquierdo sostenido, como lo hemos visto en los primeros videos, y yo quiero centrar ese texto de forma horizontal, lo puedo hacer con este botón centrar. Y si yo quiero que el texto se centre de forma vertical, yo presiono la alineación en el medio. Miremos que las palabras quedan centradas tanto verticalmente como horizontalmente. Cuando yo amplío o disminuyo mis columnas, ellas se van a ajustar dependiendo la longitud de cada una de ellas. Ahora vamos a ver el manejo de los bordes, que son tan importantes a la hora de dar estilo a nuestras hojas de cálculo. Entonces vamos a colocar aquí otra persona, Torres Grajales.
Julián Alberto. Voy a seleccionar para darle la misma alineación que al registro de arriba, ¿sí? Entonces los bordes es algo muy sencillo de aplicar. Yo selecciono el área donde quiero aplicar mis bordes. Con clic izquierdo sostenido, selecciono todo el área, supongamos que sean todas estas celdas, y simplemente aquí en esta opción, en este cuadrito que hay acá al lado de las fuentes de relleno, o debajo de las fuentes y al lado de los colores, yo puedo seleccionar en esta flechita y aquí me aparecen todos los bordes disponibles que nos brinda Excel. Entonces si yo selecciono el borde inferior, miremos qué pasa. Pues simplemente, dependiendo del cuadro que yo haya seleccionado, él me aplica el borde al cual yo le di clic, que fue el borde inferior de la selección que hice. Seleccionemos nuevamente, volvamos acá y seleccionemos borde derecho y miremos qué pasa. Y miremos que él en este caso me colocó el borde derecho de mi selección. Seleccionemos nuevamente el área de trabajo y si nosotros decimos que no queremos bordes, sin borde, miremos que él nos quita todos los bordes. Generalmente los listados que nosotros generamos en Excel tienen bordes para darle una mejor presentación a nuestras hojas de cálculo. Entonces seleccionamos nuestra área, simplemente venimos acá y acá donde dice todos los bordes, observemos que ya él nos coloca como una cuadrícula en la cual podemos ingresar ya todos nuestros valores y van a quedar con una mejor presentación. Ahora miremos lo siguiente, muchas veces nosotros necesitamos especificar en una sola celda muchos datos que hay en otras celdas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando voy a colocar títulos, yo puedo hacer que mi título de una sola celda abarque muchas otras celdas para hacer como una especie de detalle de ese título. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos, voy a abrir aquí otra hoja. Nosotros queremos mostrar algunos meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Supongamos entonces que yo quiero dividir esta información por trimestres. Entonces, ¿cómo haríamos? Yo necesitaría reunir estas tres celdas en una sola para poder darle el título del primer trimestre a estas tres celdas. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, lo primero que necesitamos hacer es trasladar esta información una celda abajo. Entonces yo lo puedo hacer de dos formas. Una forma es ubicándome aquí en la fila, dando clic derecho y seleccionando la opción insertar. ¿Sí? Acá entonces voy a seleccionar insertar toda una fila para que Excel me baje el título que ya había colocado. Posteriormente yo selecciono las celdas que yo quiero combinar en una sola celda para poder tener el efecto del cual estamos hablando. Al tener seleccionadas las celdas, vamos aquí a la opción que está dentro de la pestaña de inicio, la opción que dice combinar y centrar, damos clic y miremos que la celda se unificó reuniendo las tres celdas de abajo. Entonces yo aquí podría colocar primer trimestre. Si quiero hacer lo mismo con el segundo trimestre, simplemente selecciono las tres celdas siguientes, voy a combinar y centrar y escribo segundo trimestre. Y acá, si recurrimos a lo que hemos hecho anteriormente, puedo seleccionar todas mis celdas con clic
izquierdo sostenido hacia la derecha. En cualquiera de las celdas seleccionadas, clic derecho, ancho de columna, yo puedo darle un ancho de 5. Ahí me quedó muy cortico, entonces vuelvo, clic derecho, ancho de columna, vamos a darle un ancho de 8. Y ahí ya podría tener un formato con más estilo. Podemos darle centrar y aquí ya podría yo colocarle bordes para que mi listado se vea de la mejor forma. Entonces la opción de combinar y centrar es para reunir en una sola celda y colocar una especie como de título para detallar las celdas comunes a ese título. Bueno, ahora vamos a ver dos aplicaciones muy sencillas para aplicar lo que hemos visto en este video. La primera es hacer una sopa de letras. Vamos a abrir aquí una hoja nueva. Como ustedes lo están viendo en la pantalla, el resultado final que queremos diseñar es el que están viendo en este momento. Entonces, lo primero a tener en cuenta es que ustedes deben calcular el tamaño o la cantidad de columnas más bien que quieren involucrar dentro de la sopa de letras. Entonces, lo primero que debemos saber es la cantidad de columnas y de filas que va a tener nuestra sopa de letras. En este caso podemos ver que va desde la columna A hasta la columna O. Son 15 columnas y 14 filas. Entonces, la idea es aplicar lo que hemos visto. Vamos a seleccionar desde la columna A, clic derecho sostenido a la derecha hasta nuestra columna O. Hacemos clic derecho sobre la selección, ancho de columna, y aquí vamos a colocarle un ancho de 5. Le damos a aceptar. Posteriormente, nos vamos desde la fila 1 hasta la fila 14. Vamos a hacer clic derecho, alto de fila, y vamos a dejarlo en 25. Entonces ya tenemos nuestro formato para nuestra sopa de letras. Vamos a darle un zoom un poquito menor de acá de esta parte, de este menos, que se vea toda nuestra sopa de letras. Ahí está. Posteriormente, lo que vamos a hacer es seleccionar toda nuestra área, darle un borde o bordes, todos los bordes, y ahí nos queda ya nuestra cuadrícula. Entonces aquí comenzaríamos a colocar nuestras letras. Bueno, inicialmente vamos a definir para toda nuestra área el formato. Entonces vamos a decirle que supongamos una fuente Arial Black de 16. Vamos a ver cómo nos queda. Entonces aquí vamos a comenzar, bueno, se me olvidaba, y vamos a darle una alineación centrada, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Vamos a comenzar a escribir las palabras en mayúsculas, AL, supongamos la palabra algoritmo, como lo ven en la imagen, algoritmo. Vamos a colocar, digamos por acá en la B11, variable, podemos colocar por acá, aquí nuestra palabra pseudocódigo, y ya lo demás pensaría yo que es como decimos carpintería, ya es seguir colocando las palabras en el orden que nosotros queramos para poder armar todo inicialmente lo que va a ir en nuestra sopa de letras. Entonces, como recomendación, después de que llenemos cada palabra, le damos un color
un color a nuestras palabras. ¿Con qué objetivo? Con el siguiente objetivo. Supongamos que ya tengamos todas las palabras de nuestra sopa de letras. Supongamos que sean 20, 15 palabras. Ya las tenemos así, en el orden que ustedes deseen y ya señaladas. Posteriormente lo que haríamos es lo siguiente. Tenemos que trasladar esto que está acá a otra hoja para tener la solución de nuestra sopa de letras. Entonces aquí vamos a dar sobre el nombre de la hoja, vamos a dar clic derecho y nos vamos a ir a la opción que dice mover o copiar. En esta ventanita la idea es como generar una copia dentro del mismo libro de esto que nosotros tenemos. Entonces vamos a decirle crear una copia y le vamos a seleccionar acá mover al final para que él nos cree la hoja 4 con el mismo contenido que tiene la hoja 3. Vamos a hacer eso. Ya nos creó esta hoja. A esta hoja con doble clic le podríamos cambiar el nombre, sopa de letras. Y la idea aquí ¿cuál es? Es rellenar los espacios que me queden con otras letras, vocales. Teniendo después todo lleno, todas las cuadrículas, todas las celdas, vamos a venir acá a seleccionar toda nuestra área y vamos a dejar sin relleno toda nuestra sopa de letras para que ya queden solo las letras allí sin selección y que podamos indicarle a la persona a la cual queremos que resuelva la sopa de letras que comience a adivinar o a buscar dónde están las palabras. Miremos la solución. Esa solución queda de esa forma. Bueno, ya para terminar, miremos lo siguiente. Voy a abrir aquí una hoja nueva y miremos que nos piden este sencillo listado con este formato. Entonces lo vamos a hacer de una forma muy simple. Podemos comenzar de la siguiente forma. Vamos a colocar todos los títulos en mayúscula de nuestro documento. Entonces está el tipo de documento, el número de documento, miremos que podemos ir, si queremos, ampliando las columnas, primer apellido, nos ubicamos en la D, segundo apellido, primer nombre, segundo nombre. Podemos ampliar de forma automática con doble clic en los límites cada una de nuestras columnas. Miremos que como está el formato que nos están pidiendo, todos los textos bajan a una segunda línea. Miremos que si yo desplazo la fila hacia abajo, ellos no se ajustan. ¿Por qué? Porque hace falta la alineación. Entonces, lo que podemos hacer es seleccionar todas nuestras columnas o todo el contenido de lo que hay actualmente y vamos a ir a las opciones de alineación. Entonces vamos a decirle que queremos alinear en el medio y alinear de forma centrada el contenido. Entonces miremos que cuando ajustamos la celda, en este momento tampoco se ajusta el texto. ¿Por qué? Porque nos hace falta algo. Vamos a seleccionar nuestras celdas y vamos a ir a esta opción de alineación para configurar algo que me hizo falta explicar en la parte anterior. Y es esta parte del control del texto. Vamos a ajustar el texto. Vamos a darle clic acá y vamos a hacer clic en aceptar. Si en este momento nosotros aplicamos una disminución de la columna, miremos que cómo se ajusta el texto al tamaño de nuestra columna y ella automáticamente baja el texto.
Entonces de esta forma lo podríamos hacer, de una forma pues muy sencilla. Luego lo que queremos es generar encima un título que diga listado de trabajadores, como se ve en la imagen. Acá entonces lo que podemos hacer es darle clic derecho sobre la celda, nos vamos a la opción insertar y nos vamos a ir a insertar toda una fila. Y acá podríamos colocar en mayúsculas listado de trabajadores. Miremos que el documento tiene 3 filas combinadas. En ese caso pues no sería realmente necesario. Yo con una sola fila lo podría hacer. ¿De qué forma? Seleccionamos el área que yo quiero combinar para que ese listado de trabajadores o este título como que me encierre todos estos valores de esta celda o todos estos títulos de estas celdas. Yo selecciono combinar y centrar y en este momento ese título se centró con respecto a todos los títulos de la fila 2. Yo lo puedo ampliar como lo vimos en el comienzo del video y aquí darle formato. Simplemente le quiero poner un título más grande, puede ser con la misma fuente, un título mucho más grande, que quede centrado al medio y puedo darle acá negrilla para que se resalte con respecto a los demás. Posteriormente, lo que podemos hacer es darle un color de fondo a este título. Puede ser este. Y al de mis subtítulos o los títulos de esas columnas darle el color amarillo. Y por último, podemos seleccionar nuestra área donde va a ir nuestro listado y simplemente colocarle la opción de todos los bordes. Y ahí me queda algo muy similar a lo que planteaba el ejercicio. Entonces bien amigos, este es el contenido de un video que puede ser muy básico, pero es elemental a la hora de poder trabajar en Excel y poder dar estilos a lo que queramos tener como contenido en nuestras hojas de cálculo. Entonces muchas gracias por la atención brindada y nos vemos en el próximo video.